Hay ciertos límites algebraicos en los cuales no se utiliza propiamente una factorización cuando tenemos una fracción, sino que tenemos que emplear otros recursos. Aquí, por ejemplo, tenemos el límite de la fracción raíz de x menos 1 sobre x menos 1. Vemos que si hacemos la evaluación en x igual a 1, entonces nos quedaría en la fracción raíz de 1 menos 1 dividido entre 1 menos 1. Ya sabemos que esto nos va a llevar a 0 sobre 0. Vamos a utilizar en este caso un recurso algebraico que se conoce como racionalización. Entonces la racionalización consiste en deshacernos de la raíz que tenemos en el numerador. Para esto, por lo tanto, vamos a tener la raíz de x menos 1, que es el numerador de esa fracción, entre x menos 1. Vamos a tener que multiplicar esa fracción por un factor unitario. Es decir, este factor equivale a 1. Con lo cual ya sabemos que como 1 es el idéntico multiplicativo, al multiplicar nuestra función por 1 no se afectará, solo cambiará la forma. Entonces, ¿qué forma debe de tener ese factor unitario? Nos fijamos en el numerador, que es donde está la raíz, es lo que queremos quitar, y lo que cancela a una raíz es elevarla al cuadrado. Por lo tanto, para que se pueda elevar al cuadrado, vamos a tener que multiplicar por el conjugado de ese binomio, raíz de x menos 1. El conjugado es raíz de x más 1. Al multiplicar raíz de x menos 1 por raíz de x más 1, tenemos binomios conjugados y nos quedará la diferencia de cuadrados. Se cancelará el cuadrado con la raíz. Entonces, para que la fracción que estamos aquí escribiendo en rojo equivalga a 1, es decir, para que ese factor equivalga a 1, es necesario que en el denominador también pongamos raíz de x más 1. Cuando multiplicamos, entonces, numerador por numerador, como lo acabo de mencionar, quedará la diferencia de cuadrados, es decir, raíz cuadrada de x elevado al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y en el denominador vamos a tener el producto de x menos 1, que lo vamos a dejar expresado de esta manera. Ese de hecho es el factor conflictivo, multiplicado por raíz de x más 1. La multiplicación del denominador no se realizará, se dejará expresada de esa forma. En el numerador cancelamos el cuadrado con la raíz, nos queda x, 1 al cuadrado es 1, entonces x menos 1 dividido sobre x menos 1, que multiplica a la raíz de x más 1. Vemos entonces que si a propósito ponemos un paréntesis agrupativo en el numerador, se cancelará el x menos 1 con el x menos 1, se sobreentiende que queda un 1 en el numerador y en el denominador queda únicamente el factor de raíz de x más 1. En esta función simplificada ya podemos sustituir el valor cuando tenemos que x tiende a 1, por lo tanto si sustituimos un 1, nos quedará 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más 1. La raíz cuadrada de 1 es 1, entonces quedará 1 sobre 1 más 1, que equivale a 1/2. Es decir, el límite que estamos buscando equivale a 1/2. En un ejercicio de límites muy similar al anterior, ahora tenemos la fracción raíz cuadrada de h más 5 menos 2 sobre h más 1. Vemos que al sustituir un menos 1 por el valor de h, dentro de la raíz nos quedará menos 1 más 5, que equivale a 4. La raíz de 4 vale 2 y 2 menos 2 da 0. En el numerador tenemos 0. Y en el denominador, al sustituir un menos 1 más 1 dará 0 también, es decir, 0 sobre 0, que indica que hay límite. Entonces vamos a centrarnos en la fracción que es raíz de h más 5
fuera de la raíz tenemos menos 2 y en el denominador tenemos h más 1. Vamos, por lo tanto, para cancelar la raíz, a multiplicar todo por el factor unitario correspondiente. Entonces, para cancelar la raíz, multiplicamos por el conjugado, es decir, raíz de h más 5 más 2. Es decir, estamos conjugando el signo del segundo término. Y para que el factor sea unitario, en el denominador debe de ir exactamente lo mismo que en el numerador. Ya sabemos que cuando dividimos una cantidad sobre sí misma, equivale a 1. Entonces, multiplicando numerador por numerador, nos quedará la diferencia de cuadrados, es decir, raíz cuadrada de h más 5 al cuadrado menos el cuadrado de 2. Y esto va dividido entre el producto de h más 5, que se va a dejar expresado h más 1, perdón, que será multiplicado por el otro factor, que es raíz de h más 5. Fuera de la raíz va un más 2. Entonces, en el numerador se cancela el cuadrado con la raíz y nos queda h más 5. A esto se le está restando un 2 al cuadrado, que es 4. Y esto va dividido entre h más 1, que multiplica a el factor raíz cuadrada de h más 5 más 2. En el numerador, en la simplificación de 5 menos 4 nos queda un 1 positivo, es decir, h más 1, dividido sobre h más 1, que como podemos ver ya salió el factor conflictivo. En el numerador se va a cancelar y en el denominador entonces el h más 1 va multiplicado por la raíz de h más 5 más 2. Si agrupamos el h más 1, a propósito, se cancela con el del denominador y nos queda entonces en el numerador un 1 y en el denominador nos queda un raíz cuadrada de h más 5 y fuera de esa raíz un 2. Por lo tanto, cuando sustituimos un menos 1, nos quedará en el numerador el 1 y en el denominador nos queda la raíz cuadrada de menos 1 más 5 y más 2. Dentro de ese radical nos queda un 4, menos 1 más 5 es 4 y raíz cuadrada de 4 es 2, con lo cual nos quedará 1 sobre 2 más 2, 2 más 2 equivale a 4 y entonces el límite va a ser un cuarto. Este último ejercicio de límites es muy parecido al primero que resolvimos en esta clase, pero ahora en lugar de multiplicar por un factor unitario donde en el numerador está el conjugado de la raíz menos 1, aquí tenemos una raíz cúbica, es decir, tenemos que utilizar el recurso de una diferencia de cubos, es decir, para poder cancelar esa raíz cúbica necesitamos elevar al cubo y por lo tanto ya sabemos que una diferencia de cubos se factoriza de la forma a menos b, si tenemos las bases a y b, multiplicado por a cuadrada más el producto de las bases más el cuadrado de la segunda base. Por lo tanto, vamos a identificar entonces que si esto, que es la raíz cúbica de x menos 1, equivale al a menos b, entonces nuestras bases son raíz cúbica de x y el 1. De tal forma que el otro factor estaría dado por raíz cúbica de x, que es la base, pero elevado al cuadrado. Entonces aquí conviene poner en lugar de un paréntesis un corchete, más el producto de las bases, es decir, raíz cúbica de x por
la otra base que es 1, pero entonces al multiplicar por 1 queda solamente raíz cúbica de x y más la segunda base al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado quedará 1. Este factor nos sirve de referencia para ver que tenemos que multiplicar arriba y abajo de la fracción que es nuestra función para la cual se está determinando el límite, de tal manera que cuando hacemos la multiplicación de numerador por numerador nos quedará la diferencia de cubos. Esa diferencia de cubos garantiza que se vaya a cancelar la raíz cúbica. Por lo tanto, vamos a escribirlo de la siguiente forma. Vamos a tener la raíz cúbica de x, eso multiplicado por a eso se le resta menos 1 dividido sobre x menos 1. Esa es la fracción original. La fracción original, por lo tanto, se multiplicará por raíz cúbica de x, esto al cuadrado, más raíz cúbica de x más 1. Y esto debe de ir dividido sobre lo mismo, es decir, raíz cúbica de x al cuadrado más raíz cúbica de x más 1. Esa fracción es un factor unitario porque estamos dividiendo una cantidad sobre sí misma. Por lo tanto, en este momento, cuando multiplicamos numerador por numerador, ya sabemos que nos queda la diferencia de cubos de las bases raíz cúbica de x y 1. Es decir, quedará raíz cúbica de x al cubo menos 1 al cubo. Y la operación del denominador, esa operación de multiplicación se dejará expresada, que es x menos 1 multiplicado por la raíz cúbica de x elevado al cuadrado más raíz cúbica de x más 1. En el numerador se cancela el cubo con la raíz cúbica y 1 elevado al cubo es 1, es decir, queda simplemente x menos 1, que como podemos ver ya salió el factor conflictivo también en el numerador, en el denominador ya estaba presente x menos 1 multiplicado por esa expresión de raíz cúbica de x al cuadrado más raíz cúbica de x más 1. Se cancela entonces el x menos 1 con el x menos 1 y quedará 1 dividido sobre esa expresión. De una vez vamos a hacer la sustitución del x igual a 1 en esa expresión. Entonces se sustituye tanto en el raíz cúbica de x que está afectada por un cuadrado como en el raíz cúbica de x. Por lo tanto quedará raíz cúbica de 1 y todo esto elevado al cuadrado más raíz cúbica de 1 más 1. Raíz cúbica de 1 es 1 y al elevarlo al cuadrado sigue quedando 1. Aquí nuevamente tenemos un 1 y el 1 que viene como término independiente de ese valor que sale que nos ayudaba para la factorización. Entonces tenemos 1 en el numerador dividido sobre 1 más 1 más 1 que equivale a 3 en el denominador. Entonces tenemos un tercio. Un tercio es el valor del límite que estamos buscando.